Las energías renovables en España han tenido altibajos durante los primeros 6 meses del 2024. El panorama parece prometedor, pero precisamente tenemos que escucharlo de la voz de los expertos. Hoy en Review Energy tenemos la oportunidad de tener una entrevista exclusiva con Javier Lázaro. Él es el director técnico y de regulación de APA Renovables. Javier, primero que todo, agradecerte por la oportunidad de esta entrevista y darte la bienvenida a los micrófonos de Review Energy. Encantado, muchas gracias. Javier, empecemos un poco hablando por esas preocupaciones del sector. Comencemos un poco tocando el tema de la saturación de la red. Precisamente hablando de marcos regulatorios, ¿cómo está España en ese sector, en este momento del mercado? ¿Y qué medidas se están tomando precisamente para descongestionar la red eléctrica dentro del territorio nacional? Bueno, es una buena pregunta para iniciar la entrevista. Sí que vemos que uno de los puntos principales o primordiales que se están poniendo en marcha lo antes posible. Vemos esas planificaciones de la red de transporte que se han ido publicando en los últimos años. Ahora estamos casi en ese plan, en esa planificación desde el 2021 hasta el 2026. Ha sido modificada en el primer trimestre de este año, con lo cual ahí sí que vemos que es un punto principal de esa adecuación, de esas nuevas actuaciones que está realizando Red Eléctrica para una mayor evacuación de energías renovables en el sistema. Pero más allá, si vemos un poquito más en el futuro, en los siguientes meses, todo lo que tenemos que realizar y sobre todo evitar esa congestión de nudos, tenemos que focalizarnos, evidentemente sin olvidarnos del punto más importante, que va a ser el almacenamiento. El almacenamiento nos va a permitir esa flexibilidad que necesitamos en el sistema de forma urgente. Ese almacenamiento lo podremos ver en proyectos standalone, lo podremos ver en formato hibridado con otras tecnologías renovables que ya tenemos puestas en el sistema, como pueda ser una solar fotovoltaica, una eólica o incluso en algunas ocasiones una hidráulica. Esas hibridaciones podremos llegar a decir que no tendrán un almacenamiento, sino que estarán hibridadas entre diferentes tecnologías renovables, con lo cual eso también podremos tener un mejor aprovechamiento de las redes que ya tenemos a día de hoy. Evidentemente no nos podemos olvidar tampoco de ese autoconsumo, esas comunidades energéticas, que más que generar en un punto en mitad, por así decir, de España y luego transportar esa energía generada a donde realmente hay demanda, el autoconsumo y las comunidades energéticas nos van a permitir generar y consumir en los puntos más cercanos posibles, y eso seguramente que pueda ser uno de los puntos también importantes para poder descongestionar esas redes, tanto de transporte como de distribución. Hablabas, Javier, hace un momento acerca de la integración de las renovables a ese mix energético de España. Tocando el tema un poco de la biomasa, ¿cómo está el sector en este momento? ¿Qué marcos regulatorios existen? ¿Qué hay por trabajar? ¿Y qué mensaje se le puede dar al sector? Pues fíjate, justo el sector de la biomasa hemos visto en las últimas semanas, a inicios del mes de junio, la publicación de la nueva retribución. Puede ser favorable y puede ser positiva en muchos términos y en muchos puntos, como ya hemos podido ir hablando tanto con el Ministerio como con otros organismos, pero para nosotros sigue siendo insuficiente, como pudimos ver en algunas de las comunicaciones que hemos lanzado desde la asociación, debido a que en muchas ocasiones hay muchas empresas que lo están pasando muy mal, empresas que están llegando a generar a pérdidas, ¿de acuerdo? Porque esa retribución no es suficiente para poder llegar a generar con una retribución admitida, admisible, ¿de acuerdo? Y en ese sentido sí que vemos que la biomasa es una tecnología renovable que de hecho nos puede aportar mucho si nos focalizamos en qué tipo de empleo es el que se tiene en este sector. Sí que vemos el valor de la biomasa, ese empleo local, ese empleo más rural, esa gestión que podemos hacer de residuos agrícolas, forestales, pueden estar evitando también incendios en ciertas zonas del país y a limpiar en muchas ocasiones esos bosques, con lo cual sí que vemos que es un sector al que se ha en muchas ocasiones penalizado
y abogamos porque se nos pueda escuchar un poquito más y sobre todo que el sector de la biomasa, ya con las plantas que tenemos en vida útil regulatoria, pues oye, inclusive verde, si en algún momento dado se pueda llegar o no, en función de las retribuciones que se puedan obtener, de poner alguna planta más en funcionamiento. Javier, en términos de autoconsumo, hace muy poco APA Renovables sacó su informe y además estuvo también en su congreso, que creo que fue un respiro para el sector, porque se hablaron en los paneles de cosas muy interesantes en las que el mismo sector estaba exponiendo desde su punto de vista cómo se sentía, qué estaba pasando, cuál era el panorama. En esta segunda mitad de 2024, ¿qué le espera, qué vislumbra para el autoconsumo industrial? El autoconsumo industrial, en este sentido, en esta segunda mitad del año, esperamos que pueda desarrollarse más aún de lo que se está desarrollando en este primer semestre. Sabemos que el sector del autoconsumo no está pasando por su mejor momento. Veníamos de unos años en donde hemos estado viendo unos crecimientos enormes, ¿no? Año tras año, consiguiendo casi cerrar el 2023 ya con una suma de aproximadamente 7 gigavatios de potencia instalada, superando casi superando al parque nuclear en potencia que ya tenemos instalado aquí en España. Y el autoconsumo industrial sí que lo vemos súper importante para poder asegurar ese precio de la energía. Hemos podido ver en este primer semestre que los precios de la energía han podido ser inferiores, incluso hemos llegado a mínimos históricos, pero no podemos olvidar que hace 2 años hemos llegado a máximos históricos, con lo cual esto es un ciclo. Puedan venir los siguientes meses, vemos ya en OMIP que el precio de la energía para futuros no es tan bajo como el que hemos podido ver en los meses anteriores de este mismo año, con lo cual pueda ser una estabilidad, una seguridad para todas nuestras empresas e industrias de España y por lo tanto sí que esperamos que este sector pueda ir un poquito mejor en los próximos meses. No solamente hablamos de autoconsumo, de poner como siempre decimos en algunas ocasiones, 4 paneles en el tejado e irnos, ¿no? Ese autoconsumo tiene que ir más allá. En el ámbito, sobre todo si nos enfocamos en el ámbito del autoconsumo industrial, vemos que se empieza a desarrollar y que empiezan a aparecer bastantes proyectos con almacenamiento distribuido. Eso va a dar una diversificación en muchas ocasiones de las empresas que están dentro del sector, al igual que toda la electrificación, cambiar todas esas calderas de gas en ciertos procesos productivos, inclusive por una electrificación de la demanda como pueda ser con una aerotermia u otras soluciones que podamos ir encontrando. Sí, acabas de tocar un punto que además también se habló dentro de los paneles de autoconsumo de APA y fue el almacenamiento. Se habló porque las cifras estaban en sus no solamente mínimos, sino en cifras negativas y esto traía mucha preocupación al sector. Se habló también de que una forma de aplanar esa curva de Pato un poco era el almacenamiento, era una solución viable. En términos de almacenamiento y en términos de baterías, ¿cuándo se podrían empezar a implementar ese marco regulatorio estable para el sector para que pueda ser esa solución que todo el sector ve? Bueno, el sector del almacenamiento es uno de los más importantes que todos estamos esperando. Dentro del sector energético, el almacenamiento, pues oye, puede ser ese salvavidas, ¿no? Para que la retribución, para que esa integración de renovables pueda ser efectiva de aquí a 2030, 2040 y 2050, con todos los objetivos que nos hemos ido marcando, no solamente como país, sino también a nivel europeo. Como bien indicaba anteriormente, el almacenamiento va a ser súper importante, pero evidentemente tiene que ser rentable, tiene que ser viable en todos esos proyectos que se están realizando, todas esas inversiones que se quieren realizar aquí en España y que lo vemos en cifras. Es decir, hay mucho apetito, como se suele decir, por todos estos proyectos de almacenamiento. Si nos fijamos en datos de red eléctrica a final de junio, del primer semestre de este año, pues vemos que en capacidad de acceso ya tenemos con permisos aproximadamente unos 8.700 megavatios, ¿de acuerdo? Y en curso unos 5.400 megavatios. Si esto lo comparamos con los objetivos que nos hemos marcado en el borrador del PNIEC, que esperamos que pueda ser publicado en las próximas semanas, ya estamos casi por encima, si sumamos esa capacidad con permiso y en curso, de lo que nos hemos
puesto como objetivo para ese 2030, que aproximadamente serían unos 9.000 megavatios. Adicionalmente, no nos podemos olvidar que todo el sector del almacenamiento no solamente van a ser baterías, nos vamos a encontrar con el bombeo, que es realmente la batería que hemos ido teniendo a nivel en la historia. Ahí, por ejemplo, también vemos que el plan más o menos puede determinar que de aquí a 2030 podamos tener unos 3.000, 3.500 megavatios nuevos de potencia, y si vemos igual y hacemos la comparativa con los datos de red eléctrica a final del primer semestre, vemos que ya hay 2.700 megavatios de capacidad con permisos y en curso aproximadamente unos 1.000 megavatios. Todo ello para que pueda ir hacia adelante y que todos estos proyectos sean viables, sí que vemos necesario que podamos ver esa regulación específica para el sector del almacenamiento y que pueda venir con esos mercados de capacidad que todos estamos ansiando, ¿no? Así es, sí. Javier, a nivel de proteccionismo, ¿qué se puede esperar de Europa y de España para proteger precisamente al sector y para hacerlo tener como una seguridad en términos de tecnología local? Realmente lo que tenemos que hacer, no solamente a nivel como país, ¿no?, sino a nivel europeo, es incentivar mucho más lo nuestro, intentar incentivar que esa industria pueda venir aquí, esa industria que tuvimos en aquellos años de 2000 y que pues, realmente se fue de España, acabó, si nos focalizamos en el sector fotovoltaico, y acabó yéndose a China, ¿no?, a día de hoy. Es incentivar mucho más lo nuestro, más que prohibir. Esos aranceles que tuvimos en su momento, creemos que no es el camino, sino intentar atraer gran parte de esa industria, que aunque ahora mismo está en China, pero se puede deslocalizar, lo estamos viendo en otros países a nivel a nivel mundial, como puede ser Estados Unidos, ya tiene sus pequeñas fábricas a nivel de módulos fotovoltaicos, en el sector eólico aproximadamente más o menos está pasando lo mismo, y ahí es donde tenemos que focalizarnos, con un buen plan para los siguientes años, para las siguientes décadas a nivel europeo, de industrializar Europa y que podamos atraer gran parte de esa industria. Javier, ya para terminar la entrevista y cerrar el tema, en la COP28 se establecieron unos objetivos para cada país. ¿Cuál es el mensaje para España que viene la COP29? Ustedes como APA, como la voz del sector, ¿España puede llegar a esos objetivos que se establecieron? Evidentemente son unos objetivos muy ambiciosos, al igual que el PNIEC, ¿no?, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Sí que vemos que son objetivos que hay que trabajar duramente, y para ello, como hemos ido pudiendo comentar en este rato, hay muchos retos por delante para poder conseguirlos, para no solamente llegar a alcanzar esos objetivos, sino a lo mejor inclusive superarlos, porque esta emergencia climática en la que estamos a día de hoy no solamente es una cuestión de país de España, sino a nivel mundial, a nivel internacional. Tenemos que combatirla y para ello no solamente, reitero, sería poder llegar a conseguir esos objetivos, sino intentar llegar a superarlos, ir mucho más rápido de lo que estamos yendo, y no nos podemos quejar dentro de España si nos focalizamos inclusive en ciertos datos de esa integración de renovables en el sistema. Vamos por encima de algunos otros países, pero queda mucho por recorrer, quedan muchos retos por conseguir, y ahí estaremos desde la asociación, desde APA, para intentar conseguirlos lo más rápido posible. Así es, pues Javier, muchísimas gracias por esta entrevista exclusiva con Review Energy. Esperamos que efectivamente el sector tenga esa tranquilidad desde la misma asociación que transmiten hoy desde APA, y pues muchísimas gracias, nos veremos en una próxima ocasión. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias.